10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Como en otras ocasiones, para hacer este rato de oración, 10 minutos de conversación contigo, Jesús, vamos a utilizar el Evangelio. Y en esta ocasión es una escena muy entrañable, que a mí personalmente me gusta mucho, porque es un recuerdo de San Juan, de Juan el Evangelista, Juan el hijo de Zebedeo. Es una escena en la cual Andrés y Juan el Evangelista, Juan muchacho, jovencito, son discípulos de el Bautista, Juan el Bautista. Y están allí con él porque han empezado a seguirle cuando el Bautista empezó a predicar este bautismo de penitencia, este momento de conversión, porque ha llegado la plenitud de los tiempos. Y ya empieza a anunciar la llegada del Mesías. Y así como Andrés, así como Juan, muchos empezaron a seguir al Bautista y muchos empezaron a convertirse, a pedir perdón por sus pecados. Y en ese día están ellos tres. Y entonces, nos narra San Juan en su Evangelio, Jesús pasa. Tú, Señor, pasas caminando. No sabemos a dónde te diriges, no sabemos qué haces allí, o tal vez simplemente te haces el encontradizo. Y en esa ocasión, Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios. Jesús pasa delante de ellos y el Bautista, fiel a su misión, señala a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Y esto lo entienden Andrés y Juan inmediatamente, la captan rápido. Y empezaron a seguir a Jesús. Y aquí continúa la escena, una escena curiosa, quizá hasta divertida, porque ellos empiezan a ir detrás de Jesús. Y Jesús, al darse cuenta de que hay dos tipos, por así decirlo, que le están acompañando, que están detrás de él, se gira, que es lo que haría cualquiera de nosotros. Si vamos por la calle y notamos que alguien nos sigue, uno gira a ver qué pasa. Aunque tú, Señor, sabrías quiénes eran. Sabrías que estaba dentro del corazón de estos dos hombres, de Andrés, de Juan, hijo de Zebedeo. Sabías perfectamente aquellas inquietudes que tenían ellos dos. Ya el hecho de ser discípulos de Juan el Bautista dice mucho de ellos, que no estaban contentos con lo que habían escuchado hasta ese momento, que buscaban más, que querían la verdad, que querían el amor con mayúscula. Y por eso se quedan como atontados, como abobados, como enamorados, cuando el Bautista dice: ese es el Cordero de Dios, y empiezan a seguirte. Y entonces Jesús les pregunta: ¿qué buscan? Y ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? La pregunta, el modo como reaccionan ellos dos, es absurda, porque no sabían, es como que han sido sorprendidos. Y ellos dicen: bueno, ¿qué le pregunto? ¿Qué le respondo? ¿Dónde vives? Y entonces Jesús les dice: vengan y vean. Ellos fueron, vieron dónde vivía Jesús, y nos dice San Juan, acotando, se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Y pensaba, Señor, que esta escena es entrañable porque San Juan escribe este recuerdo, este Evangelio, muchos años después, cuando ya está mayor, quizá pronto a dejar este mundo. Y San Juan, que vivió esto de muy joven, se acuerda perfectamente, se acuerda del día y de la hora cuando se encontró contigo, su primer encuentro con Jesús. Casi
no sé, 50, 60 años después, Juan dice, era la hora 10, que es decir, las 4 de la tarde. Es precioso este detalle que nos da San Juan, que nos muestra que es un alma enamorada. Nos muestra que después de muchos años, y seguramente San Juan ha predicado mucho el Evangelio, ha bautizado mucha gente, ha hecho tantas cosas, y bueno, y una de las grandes cosas que ha hecho es tener a María como madre. Y después de tanto, se acuerda de la hora en la que se encontró con Jesús. Y esto nos hace pensar que el amor de Dios nos mantiene jóvenes. Juan, ya mayor, sigue enamorado de Cristo. Y esto es lo que en este rato de oración, Señor, te queremos pedir, que nos des un amor siempre joven. Un amor que, aunque pasen los años, aunque pasen por muchas dificultades, aunque se pueda llenar de polvo, sepa sacudirse ese polvo, sepa limpiarse ese polvo. Mejor dicho, que tú limpies ese polvo, que tú nos des esa fortaleza a esos músculos. El corazón es un músculo y amamos con un corazón de carne. Te pedimos eso para nosotros, que seamos enamorados de Dios. Y al meditar esta escena, en la que el mismo San Juan nos cuenta su vocación, pensaba que es muy semejante a esa primera comunión que hemos hecho todos nosotros, católicos, porque a fin de cuentas es el primer encuentro con Cristo en la Eucaristía en la que tú, Señor, estás verdaderamente presente, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y con tu divinidad. Y de hecho, Juan y Andrés se topan con Cristo, se encuentran contigo, Jesús, cuando el Bautista le dice, ese es el Cordero de Dios. Que curiosamente son las mismas palabras, bueno, no curiosamente, así lo ha querido la Iglesia en la misa. Son las palabras que los sacerdotes decimos cuando presentamos a los fieles el cuerpo de Cristo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así nos pasó a todos nosotros, seguramente, o la mayoría, niños, jovencitos, la primera vez que recibimos a Cristo. Y así como San Juan podemos hacer como un ejercicio de la memoria y pensar, ¿cómo fue ese día de mi primera comunión? Uno se puede acordar seguramente de la ropa que utilizó, que nuestros papás, seguramente la mamá nos compró, nos puso, los recuerdos, tantas cosas materiales, como también las cosas espirituales. Esa primera confesión, como tal vez con un poquito de nervios, pensar ¿qué le voy a decir? ¿O cómo va a ser eso? ¿O qué voy a sentir? Yo me acuerdo que yo pensaba, ¿qué le voy a decir a Jesús cuando comulgue? Es bonito hacer este ejercicio, como nos enseña el mismo San Juan, para que ese amor nuestro, ese amor hacia ti, Señor, se rejuvenezca. Y recordemos que debemos estar enamorados de Cristo, que tú debes ser el centro de nuestra vida. Y aprovechando que estamos comenzando este año 2020, podría ser un buen propósito no separarnos de Jesús y que estemos, por tanto, muy unidos a Cristo que está en la Eucaristía, a este Jesús que ha querido quedarse con nosotros así como se quiso quedar con Juan y con Andrés todo aquel día, nos dice. Entonces vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Que Señor, queremos quedarnos contigo, o mejor dicho, tú has querido quedarte con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos en el Santísimo Sacramento. Y ahí podemos encontrarte. Si me pasa algo, si estoy alegre, si estoy triste, si tengo un problema, si tengo una inquietud, acudir a Jesús y pasarnos contigo, Señor, pasarnos con Él todo el día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,
intercedan por mí.